Las carreteras son como cicatrices en la tierra, marcadas por historias que pocos se atreven a contar. Algunas son simples anécdotas, otras son advertencias, y luego están las que te hacen dudar de lo que es real. Como camionero, he escuchado demasiados relatos sobre sombras que acechan en la niebla, figuras que aparecen en el retrovisor y voces que llaman desde el vacío. Siempre pensé que eran solo cuentos para mantenernos alerta en la noche, hasta que me ocurrió a mí. Ahora sé la verdad y espero que esta historia les advierta antes de que sea demasiado tarde. Conducir un tráiler por las carreteras de México no es solo un trabajo, es un pacto con la soledad. Son horas y horas de asfalto interminable, de kilómetros que se acumulan bajo las llantas como una vieja canción que se repite una y otra vez. He pasado más de 15 años en este oficio, moviendo mercancía de un punto a otro, cruzando estados enteros en madrugadas donde la única luz proviene de los faros de mi camión y de la luna, siempre colgada en el cielo como un ojo espectral. La carretera tiene sus propios códigos. Aprendes a leer el viento, a identificar cuando algo en el ambiente no está bien. Hay noches en las que el camino se siente diferente, como si estuvieras conduciendo sobre algo que no debería existir, y en esos momentos es mejor no hacer preguntas. Con el tiempo, te acostumbras a las rarezas, noches en las que la niebla aparece de la nada y cubre todo como una sábana gris, pueblos abandonados donde las casas parecen observarte mientras pasas. Caminos en los que el silencio es tan denso que el simple parpadeo de las luces del tablero suena como un trueno. He visto luces en el cielo moverse en patrones que ningún avión sigue. He pasado junto a autos volcados en mitad del desierto, sin huellas ni señales de sus conductores. Y hay algo en los espejos retrovisores, algo que los camioneros preferimos no mirar demasiado tiempo. Pero todo eso, al final del día, tiene una explicación, o al menos una excusa con la que nos convencemos de seguir adelante. Es el cansancio, nos decimos. Es la mente jugando trucos. Lo que vi en la Ruta 87, en cambio, no tiene explicación. Nunca supe lo que era exactamente, pero sé que no era humano. La lógica me dice que fue un mal sueño, que tal vez el agotamiento me jugó una mala pasada, pero lo que sentí en ese momento, lo que vi con mis propios ojos, no lo he podido olvidar. Desde esa noche, la carretera ya no es solo un camino para mí, es un umbral, un lugar donde algo acecha, esperando a que un conductor incauto pase a la hora equivocada. Hay noches en las que me despierto con la sensación de que algo está dentro de la cabina, justo detrás de mi asiento, observándome. A veces, en medio de la madrugada, cuando paro en alguna estación de servicio para descansar, veo algo en la distancia, una silueta quieta en la orilla del camino. Siempre está ahí, siempre esperando. Y lo peor es que, en el fondo, siento que no importa cuántas veces trate de escapar, algún día la Ruta 87 me llamará de vuelta. Porque cuando entras en ese tramo de carretera, nunca la dejas realmente atrás. Todo comenzó como cualquier otro viaje, un encargo rutinario, Monterrey-Ciudad Juárez, transportando un cargamento de electrodomésticos, nada fuera de lo común. Llené el tanque, revisé los neumáticos y confirmé los documentos. La ruta era la de siempre, un recorrido que había hecho decenas de veces. Salí cuando el sol comenzaba a caer, porque de noche las carreteras son más rápidas, menos tráfico, menos distracciones. Solo yo, mi camión y el asfalto. La radio iba y venía con estática, intercalando estaciones de música ranchera con predicadores que advertían sobre el fin del mundo, cosas normales de la carretera.
El viento se levantaba de vez en cuando, sacudiendo la cabina con susurros que hacían vibrar los espejos. A los lados, el desierto se extendía infinito, con sus cerros oscuros y su vegetación escasa iluminada apenas por la luz de los faros. Fue entonces cuando pasé por un pueblo fantasma, uno de tantos que murieron cuando la carretera principal cambió de ruta. Las casas de adobe se alzaban como esqueletos vacíos, la vieja gasolinera tenía su letrero oxidado colgando torcido, y la única señal de vida era un poste de luz parpadeando a lo lejos. Pero no estaba completamente desierto. Había alguien en la orilla del camino. Un hombre. Vestía un traje negro, demasiado elegante para un sitio como ese. Estaba de pie junto a la carretera, con la mirada fija en mi tráiler y el pulgar levantado, pidiendo un aventón. No suelo recoger autoestopistas. Cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en la carretera sabe que eso es buscarse problemas, pero algo en él me hizo dudar. No tenía maleta ni mochila. Su ropa estaba impecable, como si acabara de salir de un lugar cerrado y pulcro. Solté el acelerador por un instante, pensando en la posibilidad de frenar, pero en ese momento un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en la forma en que estaba parado, en la inmovilidad de su rostro. Cuando pasé junto a él, giró la cabeza lentamente y me miró. No tenía ojos, solo piel lisa, sin párpados, sin cuencas, sin nada. El aliento se me atoró en la garganta. Apreté el volante y pisé el acelerador, sintiendo la vibración del motor aumentar mientras dejaba atrás ese pueblo muerto. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Miré por el retrovisor. El hombre seguía ahí, quieto, observando. No supe cuánto tiempo seguí conduciendo sin mirar atrás, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Pero entonces, algo cambió. El estéreo se apagó. Las luces del tablero parpadearon y el motor comenzó a fallar. Fue ahí cuando lo escuché. Una respiración. No venía de mí, venía de dentro de la cabina, detrás de mí. No sé cuánto tiempo seguí manejando después de haber visto a ese tipo en la orilla de la carretera. Sentía la garganta seca, las manos frías, el corazón latiéndome en los oídos. «No lo viste bien», me repetía. Fue un reflejo, un mal ángulo, el cansancio, pero en el fondo sabía que no. Lo vi. Vi su cara, o mejor dicho, la falta de ella. Intenté concentrarme en el camino, fijar la vista en la línea blanca que dividía la carretera. Solo tenía que seguir adelante y dejar todo eso atrás. Pero entonces lo escuché. Respiración, lenta, profunda, no venía de mí. El aire en la cabina se sintió más espeso, como si alguien estuviera ocupando el espacio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Quise ignorarlo, quise pensar que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el sonido estaba ahí, a mis espaldas. Llevé la vista, sin querer, al retrovisor, y casi me da un infarto. El asiento del copiloto no estaba vacío. El mismo tipo que había visto en la carretera estaba ahí, sentado, pero esta vez estaba más cerca. No movía la cabeza, no tenía ninguna expresión, pero podía sentirlo viéndome. Aunque no tenía ojos, sabía que me estaba mirando. Tragué saliva, no podía entenderlo. La puerta del copiloto nunca se abrió, nadie se subió al camión, pero ahí estaba. Mi mente se quedó en blanco. Sentí el volante resbalárseme un poco de las manos por el sudor. Quise gritar, pero no me salió la voz. Entonces escuché su voz. «Tomás». Un escalofrío me recorrió el cuerpo entero. No abrió la boca, no se movió, pero escuché mi nombre claro, fuerte, como si me lo hubieran dicho dentro de la cabeza. Mi pie se hundió en el acelerador por puro reflejo. «¿A dónde vas, Tomás?». Otra vez. Esa voz no venía de su boca. Era como si se metiera en mi cerebro, como si estuviera en mi propia cabeza.
No respondí. No podía. Mis nudillos estaban blancos de tanto apretar el volante. El estéreo del camión, que llevaba un rato apagado, de pronto prendió solo. Pero no había música. Era solo ruido, un zumbido bajo, como estática. Y entre la estática, algo más, voces. Algunas parecían rezar, otras lloraban. Algunas hablaban en un idioma que no reconocía. Era como si hubiera cientos de personas murmurando al mismo tiempo, todas tratando de decirme algo, pero demasiado bajo para entenderlas. El ruido se fue metiendo en mi cabeza, haciéndome doler la sien. Sentía que la mente se me nublaba. Entonces, sentí algo en mi brazo, frío, una mano, la suya. Su piel se sentía helada, como si fuera metal. Eso me sacó del trance. Pisé el acelerador hasta el fondo. El tráiler rugió, sacudiéndose como si estuviera vivo, como si supiera que tenía que largarme de ahí lo más rápido posible. La carretera pasó volando a los lados, los letreros se volvieron manchas borrosas. Solo quería alejarme, no mirar, no pensar. Pero entonces, la carretera cambió, los señalamientos desaparecieron, los postes de luz ya no estaban. El desierto a los lados del camino se veía raro, como si las montañas estuvieran más lejos de lo normal, como si todo se estuviera estirando. Y la luna estaba más grande, demasiado grande, como si estuviera justo encima de mí. Miré por el espejo retrovisor. El asiento del copiloto estaba vacío, pero su voz seguía dentro de mi cabeza. «Ya has estado aquí antes». «No», balbuceé. «Siempre regresas». Mi piel se erizó, porque, en el fondo, algo dentro de mí sabía que decía la verdad. El camino ya no era el mismo. El asfalto se veía más rugoso, quebrado, como si estuviera conduciendo sobre algo antiguo, algo que había estado ahí desde antes de que existieran las carreteras. Miré por la ventana. No había postes, ni señales, ni rastro de la civilización. Y la luna era enorme, demasiado baja en el cielo. Se sentía mal, como si estuviera observando. Ya no era plateada, sino de un rojo oscuro que me recordaba la sangre seca en el pavimento. Bajé la vista al tablero. 0 kilómetros por hora. El tráiler estaba en movimiento, podía sentirlo, pero el velocímetro decía lo contrario. Levanté la mano para golpear el tablero, un intento desesperado de que algo reaccionara. Justo en ese momento, la radio se encendió por sí sola. La estática regresó, vibrando como un enjambre atrapado en la cabina, pero entre el ruido, esta vez algo más se filtró. Tomás. No era una voz, eran muchas. Susurraban desde dentro de la estática, mezcladas con sollozos y murmullos entrecortados, como si alguien intentara hablar con la boca llena de tierra. El reflejo del retrovisor captó algo en la orilla del camino. Figuras, altas, delgadas, sin rostros, se quedaron ahí, inmóviles. Una hilera de sombras humanas, paradas a ambos lados de la carretera, perfectamente alineadas, pero no estaban viéndome pasar, me estaban esperando. El pecho se me apretó. Intenté acelerar, pero el pedal ya estaba a fondo. Entonces, sin aviso, el camión se detuvo en seco. Las llantas dejaron de girar, como si hubiera chocado contra algo invisible. El cinturón me cortó el aire cuando mi cuerpo fue empujado hacia adelante. Un golpe sordo retumbó en la cabina. No supe si fue dentro del tráiler o en mi cabeza. No podía moverme. La radio se volvió puro grito. Un rugido de voces mezcladas, algunas gritando, otras riendo con una distorsión espantosa. Llantos de niños, jadeos ahogados, murmullos en un idioma imposible. Algo se deslizó por el espejo retrovisor. Las sombras se movieron. No caminaban, no tenían pasos. Simplemente avanzaban, flotando sobre el suelo, deslizándose hacia el camión con una lentitud insoportable. No tenía salida.
El parabrisas se llenó de siluetas. Sus cuerpos parecían temblar levemente, como si no fueran sólidos del todo, como si estuvieran hechas de aire y ceniza. Un sonido seco golpeó la cabina. Otra vez. Algo quería entrar. Mis dedos se cerraron alrededor del volante, tan fuerte que sentí los nudillos crujir. La radio soltó una última explosión de ruido y de repente el motor rugió con una fuerza descomunal. El camión se estremeció. Algo lo había puesto en marcha otra vez. Las luces del tablero parpadearon y por un segundo el velocímetro marcó 100 kilómetros por hora. La cabina tembló como si hubiera entrado en turbulencia. Algo detrás de mí gimió, como un lamento lejano. Y entonces, el camino volvió a cambiar. El motor rugió como un animal herido y el camión se disparó hacia adelante sin que yo lo manejara. La carretera se desvanecía bajo las llantas como si estuviera derritiéndose, volviéndose borrosa, interminable. Las sombras en la orilla del camino ya no estaban quietas, se movían, no de manera natural, no con pasos, no con gestos humanos. Aparecían y desaparecían con cada parpadeo. Un segundo estaba lejos, el siguiente ya estaban pegadas al parabrisas, distorsionadas como si estuvieran presionando el cristal desde afuera. Mi cuerpo se tensó, agarré el volante con fuerza, aunque no sirviera de nada. El camión tenía el control. El velocímetro parpadeaba con números imposibles, 180 kilómetros por hora, 270 kilómetros por hora. La manecilla parecía querer salir del velocímetro. Mis oídos zumbaron. Una presión invisible me apretó el pecho. Sentía la gravedad jalándome en todas direcciones. Y entonces, la luz. No venía de los faros, no venía de ningún lado. Era fría, opaca, demasiado intensa. Me cegó. Mi piel se erizó. Un escalofrío me recorrió los huesos como si algo dentro de mí se apagara por un instante. El camión ya no avanzaba. Pero tampoco se había detenido. No había camino. No había cielo, ni tierra, ni horizonte. Estaba suspendido en un vacío gris, en un silencio demasiado profundo. Intenté respirar, pero el aire se sentía espeso, como si inhalara cenizas, y ahí, en medio de esa nada, sentí que alguien me observaba. No estaba solo. La radio del camión sonó de golpe. Ya no era estática. Era una voz. «Siempre regresas, Tomás». Un escalofrío me recorrió la nuca. No tuve que girar la cabeza. Sabía quién estaba ahí. Ya no era estática, era una voz. «Siempre regresas, Tomás». Un escalofrío me recorrió la nuca. No tuve que girar la cabeza. Sabía quién estaba ahí. El hombre del traje negro estaba sentado en el asiento del copiloto, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. Pero esta vez tenía ojos, negros, fijos, como pozos sin fondo. No reflejaban la luz, no parpadeaban. Su rostro seguía inexpresivo, pero su presencia lo llenaba todo. Mi garganta estaba seca, no podía moverme. El sonido del motor era un eco lejano, como si el camión estuviera flotando en otro espacio, en otro tiempo. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «No lo recuerdas, ¿verdad?» Algo se movió en la neblina, grande. No podía verlo, pero su sombra era enorme, descomunal. El vacío tembló. Las luces del tablero parpadearon. Imágenes borrosas cruzaron mi mente, carreteras deformadas. Gasolineras oxidadas con símbolos grabados en las paredes, rostros pálidos en la orilla del camino. Yo, conduciendo una y otra vez, siempre en la misma ruta. Mi pecho se oprimió, mi cabeza palpitaba con una presión insoportable. El hombre sonrió, pero su boca no se movió. «Ya has estado aquí antes». Las sombras alrededor del camión comenzaron a trepar por las ventanas. No tenían manos, no tenían ojos, pero sabían que estaba ahí.
un ruido seco retumbó en la cabina, como un golpe en la puerta. 1, 2, 3. Me aferré al volante, pero mis dedos estaban entumecidos. El tablero emitió un destello final y el motor rugió con una violencia brutal. El camión se estrelló contra algo invisible. Sentí el impacto en los huesos, el vacío se quebró y todo se apagó. El impacto me sacudió hasta el alma. El camión se estremeció como si hubiera chocado contra algo invisible. Un crujido ensordecedor llenó la cabina. La luz roja de la luna parpadeó. Destellos blanquecinos se filtraron por las grietas en el aire, como si el mismo cielo estuviera a punto de romperse. Por un segundo sentí que flotaba. Luego, todo se vino abajo. La gravedad me jaló con fuerza y sentí cómo el camión caía, pero no hacia adelante, caía hacia todas partes a la vez. El motor rugió. Las luces del tablero parpadearon de nuevo, marcando símbolos que no reconocía. La radio escupió un último gemido de estática antes de apagarse por completo. El parabrisas estalló en 1000 pedazos, pero en lugar de sentir el viento del impacto, vi algo imposible. El otro lado del cristal no era la carretera, no era el desierto, era otro tráiler. Exactamente igual al mío. Vi mi propio rostro reflejado en la ventana del otro camión. Yo estaba dentro de él. Mi piel se heló. Las dos cabinas se fundieron en una sola. Sentí mi cuerpo expandirse, dividirse, estar en dos lugares al mismo tiempo, como si hubiera dos versiones de mí atrapadas en la misma realidad. Abrí la boca para gritar, pero una presión indescriptible me aplastó el pecho. No podía moverme, no podía respirar. El hombre del traje negro seguía ahí. Ya no estaba en el asiento del copiloto. Estaba frente a mí, de pie, dentro del camión, como si la cabina se hubiera convertido en una sala vacía sin puertas ni ventanas. «¿Ya entendiste?», dijo. Su voz no tenía eco, solo existía dentro de mi cabeza. Me miró con esos ojos negros como un vacío que no tenía fin. «No es la primera vez que llegas aquí». Mi mente ardió con imágenes que no eran recuerdos, pero se sentían como si lo fueran. Yo, conduciendo en otra vida, otro tiempo, otro camión, pero siempre en la misma carretera, siempre en la Ruta 87. La radio estalló en una risa entrecortada, rota, como si decenas de voces se hubieran fusionado en una sola carcajada. ¿Cuántas veces más, Tomás? El hombre dio un paso hacia mí. El suelo de la cabina se resquebrajó. El camión comenzó a hundirse. Las sombras del desierto se retorcían a mi alrededor, sus figuras deformes arrastrándose como si estuvieran desesperadas por alcanzarme. Pero yo ya no era parte de ese lugar. La carretera estaba colapsando. Las luces del tablero comenzaron a fallar. El parabrisas se fragmentó en cientos de reflejos. En cada uno de ellos yo estaba ahí, conduciendo, atrapado en versiones distintas de la misma historia. El hombre del traje negro sonrió. Siempre puedes intentarlo de nuevo. El motor soltó un último rugido antes de apagarse. Todo se volvió negro. Y entonces desperté con un jadeo seco, sintiendo el pecho pesado, como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. El camión estaba en marcha. La carretera era normal. El velocímetro marcaba 85 kilómetros por hora. Las luces del tablero brillaban con normalidad. La radio sonaba con un leve murmullo de estática, pero ya no había susurros ni voces distorsionadas. Todo parecía como antes, pero no me atreví a relajarme. Mis manos seguían firmes en el volante, los nudillos blancos. Miré por el retrovisor. Nada. Solo la silueta de la carretera perdiéndose en la distancia. Pero algo no estaba bien.
Mi estómago se revolvió cuando vi el kilometraje del camión. Era exactamente el mismo que antes de entrar en la ruta 87. Como si nunca hubiera avanzado. Mi respiración se volvió errática. Esto no era posible. Frené de golpe. El tráiler se sacudió y las llantas chirriaron contra el asfalto. Silencio. La carretera estaba vacía, demasiado vacía. Me incliné sobre el volante intentando ver algún punto de referencia, una señal, un poste, una curva familiar. Me bajé de la cabina. El aire nocturno golpeó mi cara con un frío seco, artificial. Miré alrededor. El letrero de una gasolinera abandonada crujía con el viento. La reconocía. Era la misma que vi antes de todo. Había vuelto al inicio. Mis piernas temblaron. Me giré hacia el tráiler como si buscara algo que confirmara que esto era real. Y entonces lo vi. El símbolo, marcado en el parabrisas con algo oscuro, como ceniza o grasa vieja. Una espiral con 3 líneas en el centro. Mi pulso se aceleró. Di un paso atrás, sintiendo el corazón golpeándome el pecho. ¡No, no, no! Froté el cristal con la manga de mi chamarra. La marca no desapareció. Un sonido a mis espaldas hizo que mi cuerpo se congelara. Pasos, lentos, pesados. Subí la mirada, y ahí estaba. Parado en la orilla del camino, con su traje negro impecable y las manos relajadas a los lados, esperando. La luz de la luna iluminó su rostro. No tenía ojos otra vez. Un viento helado me golpeó la espalda. La radio dentro del camión soltó un chasquido, un murmullo. Siempre regresas.